en este mundo de perdición. Voy caminando con los valientes, con los que quieran mirar a Dios. Un cobarde irá conmigo, pues a los cielos no entrará. Solo valientes van avanzando, los que del mundo salieron ya. Patria que Cristo ofrece, donde mi alma reposará. No importa el mundo que me desprecie, voy caminando hasta llegar. Ningún cobarde irá conmigo, pues a los cielos no entrará. Solo valientes van avanzando, los que del mundo salieron ya. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y se volvieron y le volvieron, ¿qué cosa? Las espaldas. Pueden tomar su lugar. Quiero hablarles, hermano, acerca del tema preparando el corazón para la victoria. En primer lugar, se acerca para nosotros la obra cristiana Remanente Escogido, una gran celebración. No me haga reír, hermano. Yo creí que usted se iba a gozar. Yo creo que algunos no se gozan ni diciéndole vamos a almorzar, se ponen de mal humor. Pero para mí es una gran fiesta. Para mí es una gran celebración. Eso es parte de lo que quiero decirles y de lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Porque nunca en la tierra un pueblo, una persona, sea hombre o mujer, niño, adolescente, quien sea, que quiera tener una victoria importante, trascendental de parte de Dios, la podrá tener si primero no limpia su corazón. Si primero no limpia su alma, si primero no limpia su vida, nada se logra, nada se podrá tener. Hay gente que lo que hace con las manos lo destruye con los pies. Y todo lo que usted no haga
correctamente para Dios a través de la santificación. La Escritura dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Note una cosa importante, que la palabra no dice todos me servirán, no, ese. ¿Y quién es ese? El que se santifica, el que se aparta del camino de lo corrupto, de la mentira, del engaño, de la trampa, de la suciedad, de la inmoralidad, de la inmundicia. Ese, los ojos de Dios van a estar puestos en él. No crea que los ojos de Dios están puestos sobre el borracho, sobre el asaltante, el criminal. No, allí los ojos del diablo son los que están puestos allá. Dios tiene un pueblo en la tierra. Dios tiene un pueblo en la tierra. Y todo el mundo dice el Dios mío, pero el diablo es Dios de muchos millones de seres humanos en la tierra. El Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios verdadero, es aquel que murió en la cruz del Calvario. Todos los demás dioses son una imaginación del hombre. Y se llama bíblicamente idolatría, mariolatría. Es idolatría pura. Aquel que hizo el cielo y la tierra y que envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir en una cruz por usted y por mí, es el único digno de gloria, de alabanza, de adoración. Por eso vinimos aquí y el Señor cambió ese enmudecimiento que teníamos y nos soltó la lengua aquí para alabar, para bendecir a Dios, a su nombre gloria. Pero mire, nadie en la tierra que quiera tener una victoria importante, trascendental, la logrará jamás si primero no se ha limpiado su corazón, su alma, si primero no ha dejado su hipocresía, su falsedad, su mentira. Primero hay que limpiar el alma, el corazón. Entonces la victoria que está esperando lo va a alcanzar. De lo contrario lo alcanzará el fracaso. De lo contrario lo alcanzará la maldición que produce el pecado. El pecado produce maldición. Y la maldición se incrusta en la vida del ser humano y le quita la paz, el gozo, la alegría. No podrá tener paz, dice el Señor. No habrá paz para el impío, dijo mi Dios. Cuando el rey Ezequías, dice la palabra, que cuando comenzó a reinar Ezequías era de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Era un joven de 25 años. Algunos reyes fueron de menos edad que él. Pero con 25 años, y hermano, se queda uno asombrado de todas las reformas que introdujo dentro de Israel. Cuando él comenzó a reinar, Acaz, el rey anterior,
había desbaratado, hermano, el país. Eso se sigue repitiendo por todas partes de la tierra. Usted sabe que todos los políticos, cuando van a promover su campaña, siempre usan una palabra: vamos a combatir a los corruptos. Pero entra ese y a los 4 años hay otros diciendo: vamos a combatir ese corrupto que estaba ahí. Y eso es un círculo vicioso de no acabar nunca. Porque el pecador no puede ser correcto. Una persona corrompida jamás hablará verdad. Eso no es cierto. Él envuelve la verdad con la mentira, pero nunca será verdadero. No puede ser verdadero. La palabra dice que todos los que le sirven a la carne o viven según la carne no pueden. No es que no quieran, es que no pueden agradar a Dios. Porque su naturaleza no ha sido cambiada, tratada, transformada, cambiada. Entonces no puede. Usted, señora, no le puede exigir a su esposo, que no es cristiano, que tenga una conducta correcta. Eso no lo espere jamás. ¿Sabe cuándo? Cuando ese hombre se convierta a Cristo, será diferente. Usted, caballero, no le puede exigir a su esposa, que no se ha convertido, que dé una conducta correcta, porque no lo va a lograr. Aunque ella quiera, no puede, porque no puede cambiar, porque no es el hombre el que cambia, es Dios que cambia al hombre. Es el poder de Dios a través del Espíritu Santo que le puede cambiar esa mente sucia, llena de pensamientos corruptos. Una mente corrompida, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Y mira, hermano, este hombre a esa edad hace una reforma tan maravillosa, y lo que empieza es por el culto a Dios. En lugar de atender muchos asuntos de la política, se dedicó primero a limpiar el santuario, el lugar donde se reunía el pueblo para adorar. Se había cerrado y estaba lleno de inmundicia. El lugar donde el pueblo adoraba ahora era un reclusorio o un crematorio de inmundicia. La suciedad, la asquerosidad estaba dentro del templo. Y qué cosa más tremenda, hermano. Porque dice el versículo 5 que leímos: el rey se acerca y reúne a los levitas y a los sacerdotes que se habían escapado, se habían evadido, porque ya no se hacían los cultos en el santuario, porque todo estaba caído. Y les dice: oídme, levitas, santificaos ahora, ustedes los primeros. Y la palabra de Dios dice que el juicio entra por la casa de Dios. Santifíquense ustedes. Y era un rey civil, político. No era un profeta ni un apóstol. No, era un político. Sin embargo, estaba más convertido a Dios que los mismos ministros de culto. Qué tremendo, ¿verdad? Y les dice: oídme, oigan esto,
ustedes tienen que santificarse. A los levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, Dios de nuestros padres. Qué importante, hermano. Y sacad del santuario la inmundicia. Primero se van a santificar ustedes, que son los líderes. Después de santificarse ustedes, que son los líderes, van a santificar el santuario. Se van a santificar y van a santificar el santuario. ¿Y qué tenían que hacer? Sacar la inmundicia que se había metido allí. Por eso el templo donde se adora a Dios no es un lugar de inmundicia. No puede ser un lugar de encontrarse con la enamorada, con el enamorado. Lo puede ver de lejos. Pero hay iglesias que no hay santificación y entra el muchacho y la muchacha de gancho y se sientan los dos, y mientras el culto está andando, ellos están también andando en su inmundicia, mordiéndose ahí y no son ni marido ni mujer. Todo eso es inmundicia. Y dentro de un templo, de una congregación, tiene que haber disciplina, tiene que haber conducta limpia, porque al templo se va a adorar, al templo se va a oír la voz de Dios, a bendecir el nombre de Dios, y el lugar tiene que ser santificado. Así es. Alabado sea el Señor. Les ordena sacar la inmundicia. El verso 6 dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron, apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y se volvieron y le volvieron las espaldas. Sabe que aquí hay un elemento, un detalle muy importante. Y es que ya nadie sentía ni quería congregarse. El santuario fue cerrado. Lo que había ahí era inmundicia. Nadie, los ministros de culto estaban caídos de la gracia. Por eso, donde hay un ministro de culto, sea pastor, maestro, evangelista, apóstol, profeta, pero que está caído, todos los demás están caídos. Todo es caído. Sí, hermano. El juicio entra por casa y entra por la casa de Dios. Si la persona que dirige es un corrupto, todo el pueblo es corrupto. Todo el pueblo es corrupto. Y si no, ustedes que son la mayoría adultos y entienden, denle un vistazo a los que dirigen una nación y se van a dar cuenta por qué la corrupción se incrusta en la mente y en el corazón de todos los que participan de un gobierno. Porque está corrompido. Y en ese tiempo, cuando el reinado de Ezequías, el pueblo, los principales, que eran los sacerdotes y levitas, eran corruptos. Habían cerrado el santuario y el pueblo no se congregaba.
le dieron la espalda al Dios Altísimo y vino una terrible disciplina y los enemigos hicieron con ellos lo que les dio la gana. Dice el versículo 10 de este mismo capítulo: ahora pues, estas son palabras del rey, del gobernante, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Qué está diciendo? Note cómo el hombre se ubica tan inteligentemente y dice: aquí va a comenzar por el gobierno. Ahora yo he determinado, porque déjeme decirle que nadie lo va a obligar a usted a que usted deje lo malo. Eso lo determina su vida. Eso lo determina su corazón. Eso lo determina usted. A mí nadie me puede obligar. A ninguno de ustedes lo puede obligar nadie. Cada uno tiene que determinar si va a servir a Dios o no le va a servir. Si se va a apartar del mal o no se va a apartar. Si va a ser genuino o va a ser falso. Eso lo determina la persona. Gloria a Dios. Yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira, porque la ira de Dios estaba sobre el pueblo y sobre la nación, y la situación era complicadísima. Pero empezó por la casa de Dios, y por la casa del gobernante. ¿Cuánto diéramos en este país tener un gobernante cristiano de verdad? No de diente a labio. Eso no sirve. De verdad. Pero eso no lo vamos a conseguir jamás. Bendito sea el Señor. Pero estos hombres, que hubieron varios de los reyes en Israel que sí eran realmente convertidos a Dios. Seguimos viendo el versículo 15 y dice: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y la mente nuestra no puede quedarse embotada en una simple limpieza de una escoba y un recogedor. No. Allí había, de fondo, habían muchas cosas terribles. A esos lugares llegaban hombres y mujeres a tener relaciones sexuales ahí dentro de esos lugares, y los contaminaron y los corrompieron, como en el tiempo de Elí, el juez de Israel, que en su tiempo sus propios hijos se metían a fornicar con las mujeres que llegaban a ofrecer el sacrificio. Mucha gente nos llama a nosotros exagerados en la predicación. Otros nos dicen: esos son cuadrados. Pues por el lado que quieran. Cuadrados o verticales o horizontales, pero el mensaje de Dios tiene que llegar al corazón del hombre, de la mujer, del pueblo, del que quiere
Y el que quiere, decide, determina. El que quiere seguir siendo malo, perverso, corrompido, lo puede hacer. Pero el que quiera apartarse de la corrupción, lo debe entender y lo puede hacer porque tiene la ayuda y el poder del Dios Altísimo a favor de su vida. Sencillamente. Porque esto no es una misa donde un ministro de culto dice: ven paz. Y salíamos de ahí, porque salíamos de ahí directamente a la discoteca o a la cantina, directamente a corromperse. Eso no se trata de decirle a usted: hermanito santísimo, usted está bien. Bueno, eso lo sabe usted. Pero la palabra es la que nos va a enderezar. Porque aquí está hablando que el rey les habló a todos los levitas y sacerdotes, y entraron las familias a santificarse y reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y conforme a las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y el verso 16 dice: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, oiga esto, sacaron toda la inmundicia. Y sabe que esa palabra inmundo o inmundicia quiere decir asqueroso, sucio, maloliente. ¿Qué cosas habían allí, hermano? Podemos imaginarnos muchas, pero eran cosas inmundas, contaminadas, suciedad. No solo era polvo y basura, no, habían muchas cosas inmundas, hasta brujerías, amuletos, utensilios de hechiceros. Llegaban a hacer hechicerías, hechizos dentro de esos templos que habían sido consagrados a Dios. Cuando no hay quien ponga orden, hermano, se corrompe el pueblo. Se corrompe. Dice que sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Aleluya. Y lo sacaron al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas lo llevaron fuera al torrente de Cedrón. ¡Qué tremendo! Lamentamos que hayan contaminado el río, pero no tenían para dónde botar la inmundicia. Inmundicia de verdad. Si aplicáramos o aplicamos esto a la vida real, espiritual de la iglesia en el tiempo que estamos viviendo, esto es desastroso, hermano. Hoy hablábamos con el hermano Horacio ahí un momentito, porque él viene huyendo por allá de esos lugares donde los altares están contaminados, contagiados de rockeros, regueteros, los altares de los templos evangélicos. Sí, señor. Regueteros cristianos, entre comillas. Rockeros. Hombres vestidos de mujer y mujeres vestidas de hombre.
en los altares con luces de discoteca. Y sabe usted que los escenarios grandes de grupos numerosos en el tiempo que estamos viviendo, cuando van a hacer un evento, quieren que no se enfoque la gente, que todo sea oscuridad. Y el mismo altar, el fondo y los arreglos que ponen en los altares es oscuro. Y solamente se ve casi una silueta, que es el predicador que está disertando el mensaje. Pero lo demás es tinieblas. Los últimos eventos que hemos visto de aquella organización, que no lo vamos a mencionar, han sido así. Y las grandes organizaciones han optado por ese sistema traído ¿de dónde? De Babilonia, de la gran ramera, del mundo, traído y metido allí. Ahora ya no sé, Dios guarde poner un color de estos blancos. Dice, eso es arcaico, eso es anticuado. Esa gente, esos de remanente, se quedaron fuera del tiempo. O sea que nosotros para ellos somos cavernícolas, somos retrógrados de todo. O sea, nos quedamos del tiempo, el tiempo se nos adelantó y nosotros quedamos atrás, viendo cómo corre el tiempo. Y no es así. Es que el evangelio tiene que ser verdadero. El evangelio o lo es todo o no es nada. El evangelio no puede ser una religión mediocre, a medias tintas, que la gente viva ahí a medias tintas, que el que sienta deseo de emborracharse vaya, se emborracha y siempre regresa al culto y participa del altar. Y por eso usted ve de esa clase de músicos en esa inmundicia que hay dentro de esos templos. Muchos músicos así hacen, hermano. Pero no tanto es los aeróbicos que quieren hacer por la unción que sienten, sino por la droga que se fumaron y son cristianos evangélicos que están borrados del libro de la vida, que no son salvos, pero que están parados en esos altares ministrando a un pueblo que está peor. ¿Por qué le digo que está peor? Porque cuando uno se congrega en una iglesia y ve toda esa inmundicia, tiene que salir huyendo. Tiene que salir huyendo. Alabado sea Dios, no puede estar allí en esa hediondez espiritual que nadie ha sacado del templo, que nadie ha limpiado el templo, la casa de Dios, que es una inmundicia. Poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Y mire, hermano, vamos a mirar otra parte de la escritura que está en el libro de Josué, el capítulo 7. Después de Deuteronomio está el libro de Josué. El capítulo 7, el versículo 10 al 13, haciendo un resumen de esta parte de la escritura. Porque estamos hablando que para recibir la victoria que esperamos, yo no les he preguntado cuántos están esperando una victoria. No, de verdad, de verdad. Usted no está esperando una victoria, pero no es una señorita que se llama Victoria, ¿no? Ni una señora. No, olvídese de eso. Estamos esperando es un triunfo, la victoria
Y para encontrar y obtener la victoria, hay que limpiar el corazón. Hay que limpiar la inmundicia, sacar el pecado de la vida. De lo contrario, no hay victoria. ¿Qué es lo contrario a victoria? Derrota. Derrota. Mucha gente vive derrotada por su pecado. No es por lo que otro diga, ni por lo que otro dijo de usted o de mí. No, el pecado es el que derrota a la gente. Hay gente en una derrota terrible, que no pueden ni alabar a Dios, que no tienen fuerza ni para congregarse en un templo. Derrotados. ¿Dónde está el mal? En el corazón. Mire lo que dice esta palabra. Gloria al Señor. Estoy a velocidad corriendo para resumir. Pero el capítulo 7 del libro de Josué, verso 10, dice esta palabra: y Jehová dijo a Josué, óigalo bien, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué? Israel ha pecado. Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Número 3. Y también han tomado del anatema, o sea, de lo maldito, la maldición. Anatema significa maldición. Han tomado del anatema. Número 4, han hurtado, robaron. Número 5, han mentido. Mire esto. Porque para robar hay que mentir. Para echarle mano a lo que está maldito, a la maldición, hay que ser falso. Hay que mentir. Hay que ponerse al lado del corrupto. Usted nunca verá a un hermano, un cristiano genuino por allá con un cuchillo en la mano asaltando a la gente. Jamás. Jamás verá a un cristiano genuino con una pistola quitándole el celular, quitándole los zapatos a otro. ¿Se da cuenta? Para hacer esas cosas hay que estar corrompido. Usted no verá a un cristiano genuino. Estoy hablando de un cristiano y un cristianismo genuino. Usted no verá a un cristiano genuino. Nunca. Quitándole la mujer a otro. Nunca verá una cristiana genuina quitándole el marido a la otra. Nunca. ¿Sabe que esto no agrada cuando lo decimos, verdad? Pero está escrito. Mire, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Eso es falsedad e hipocresía. Porque hay gente que se roba algo y lo esconde y le preguntan, ¿usted no vio tal o cual cosa? No, jamás. Dios me libre. Y no se le enredó por ahí en la mano. No, Dios me guarde. ¿Cómo se le ocurre a usted? ¿Sabe que algunos le preguntan a usted, hermano, ¿y usted no vio tal o cual cosa? No vio que estaba ahí
ahí lo dejaron y se desapareció. No, Dios guarde. O qué es lo que usted está pensando, que yo soy un ladrón. Si quiere le pongo una demanda, dice, por calumnia. Y no es calumnia, ahí lo tiene guardado. Es un falso. Tiene que volverse falso. Para estafar, tiene que ser falso. Para robarle la mujer al vecino, tiene que ser falso. No solo adúltero, falso. Porque tiene que usar una serie de mentiras para robarle el marido a la otra señora. Y a veces es entre amigas. La amiga le ganó de manos y le robó el marido a su propia amiga. Aleluya. Notamos y mencionamos 5 o 6 causas que convirtieron ese pecado en una maldición. Y mire esto. Oiga lo que dice el verso 12. Y ojalá lo subraye, lo marque en su Biblia. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Por eso, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer maldición o anatemas. Y lo más triste y terrible es esto: ni estaré más con ellos, con vosotros. No voy a estar con ustedes. Si no destruyereis la maldición o el anatema de en medio de vosotros. ¿Está viendo? Le estoy leyendo bien despacio para que usted entienda, alabado sea el Señor, que por esto no solo los hijos de Israel, usted y yo como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia del Señor, si se llega a meter la maldición, Dios se aparta de su vida y no va a estar con usted. Sencillamente el Señor dice que Él no oye a los pecadores. Eso lo dice claro. Dios no oye a los pecadores. ¿A quién oye? Al que se arrepiente. Al que se convierte a Él, a ese oye. De lo contrario, no lo oye. Dios, el cielo, no se presta para sobornos ni para coacciones. El cielo es el cielo santo. Allí no vive cualquiera, allí vive el santo de los santos, el Dios de los dioses, el Señor de señores, el Rey de los reyes. Para Él es la gloria por la eternidad. Dele gloria a Él, hermano. El pecado lo que hace es inutilizar la vida de la persona ante Dios y marcar una distancia entre Dios y el hombre. Por eso es que la iglesia tradicional se inventó un montonón de dioses. Se los inventó. Cualquiera es Dios. Solo vírgenes hay 11,000, dice. Imagínese usted. Y un montón de dioses. ¿Por qué? Porque la gente dice, bien, yo estuve clamando a este, rezándole a este y no hizo nada. Ya me cambié de ese, ahora estoy con aquel y tampoco hacen nada. Y buscan por un lado y por otro y hacen un relajo que todos ustedes
Y a nosotros nos pasó eso, buscando ayuda de un Dios de cemento que jamás contestó, pues el cemento no contesta. Buscando ayuda, y resultó que ese Dios es de tablas. Ese Dios es de yeso, no oye, ni ve, ni camina. Pero el Dios que tiene ojos y ve, que tiene oídos y oye, el Dios que hizo el cielo y la tierra no está muerto, no es de yeso, no es de palo, no es de cemento, es un Dios de vivos, es un Dios vivo. Ve y oye, claman los justos. Diga el resto, claman los justos y Jehová oye. El tronco no le puede oír, pero el Dios Altísimo sí le oye. El pecado lo separa de Dios de tal manera que me llama la atención que el Señor dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer maldición, ni estaré más con ellos, si no destruyen la maldición de en medio de vosotros. Alabado sea el Señor. Para lograr una victoria trascendental, tiene que haber una limpieza adentro. Tiene que limpiar el corazón, limpiar el alma, sacar toda la basura, ya no de un templo de paredes físico, sino de un templo espiritual que somos nosotros. Usted es un templo espiritual. En su corazón debe estar la presencia de Dios, en su alma, su espíritu. Y para que haya esa victoria, ese triunfo portentoso, trascendental, tiene que haber una limpieza dentro. Porque quien va a trabajar no es la carne ni el ser humano, es el Dios Altísimo. Él va a trabajar en su vida. Él lo va a cambiar. Usted solo no va a cambiar. Amigo que me escucha a la distancia, no haga fuerza. No haga fuerza por su propia fuerza. Hay gente que dice: estoy luchando y batallando para dejar este vicio. Mire, si Dios no interviene, la Biblia dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es Dios el que lo va a cambiar a usted. Es el poder del Espíritu Santo el que va a cambiar el alma, el corazón, el espíritu, nuestro ser, de la cabeza a la planta de los pies. Vamos a ser cambiados, transformados por el poder del Espíritu Santo. Si no es así, no hay cambio. ¿Cuántos miles de borrachos han tratado de cambiar y han podido? No. Es que no es por la carne no puede. El hombre solo no puede, tiene que agarrarse de Dios. ¿Cuántos prostitutos y prostitutas han querido cambiar y no han podido? Sigue prostituto. Sigue prostituido. ¿Y lucha? Sí, pero solo. No.
No. Note lo que el Señor le dice a este hombre. Y le está hablando a un líder de la nación de Israel. Y le está diciendo: ustedes no podrán hacerle frente a sus enemigos. Delante de ellos van a caer. ¿Hasta cuándo? Hasta que quiten la maldición que tienen adentro. Si no limpian, si no sacan esa maldición, ese anatema que hay adentro, ustedes no le podrán hacer frente a ninguno de sus enemigos. Y sabe que hemos dicho muchas veces que uno de los peores enemigos que tenemos no es el vecino, no es el que habla mal de usted, no es el que lo mira mal, el que lo calumnia. No, sabe que uno de los peores enemigos es la enfermedad. Y hay gente que no le puede hacer frente a la enfermedad, no se cura, lo llevan a un lado, no se curó, lo llevan a otro, tampoco se cura. Y vive esclavo de los médicos, de las farmacias, de las pastillas, de todo, esclavo, y no se cura. El problema no es que se le sube el azúcar y se le baja la sal. No. El problema es en su alma. Hay suciedad adentro, hay inmundicia adentro, y hay que sacarla, hay que botarla de allí. De lo contrario, no tiene fuerza ni siquiera para ir a un templo, ni siquiera para congregarse. Mire, ni siquiera cuando una persona está mal, realmente abre la Biblia para leer un capítulo y no alcanza a leer 1 o 2 versículos y se quedó dormido encima de la Biblia. Sí, hermano. Ustedes lo saben porque muchos de ustedes antes de limpiar su vida se quedan dormidos ahí echando saliva encima de la Biblia. Y todavía así como si fuera poco, todavía llegaban al templo a dormir, a cabecear. Eso no es normal. Eso es algo que hay adentro que no lo deja, que es contrario a la presencia de Dios. Y lo que es contrario a la presencia de Dios, la presencia de Dios repele contra eso. Las tinieblas no tienen comunión con la luz, y la luz no tiene comunión con las tinieblas. Mientras no saque lo que son tinieblas de adentro, inmundicia, suciedad, no le podrá hacer frente a los enemigos. Insisto que uno de los peores enemigos para el ser humano en la tierra es la enfermedad. Y he conocido millonarios, hermano, que no tienen paz, ni gozo, ni alegría de ninguna manera, porque están tragados por la enfermedad y gastan miles y millones, y hasta van de diferentes países. Hasta he conocido hombres y mujeres que han viajado hasta la India a buscar brujos famosos, a Cuba, al África, que allá dicen que hay uno que solo mira a la gente y ya quedó limpio de todo. Sí, le limpia eso, pero le mete otra inmundicia encima, porque el brujo hace es un canje, le saca esto y le mete esto. Le va a canjear. Un demonio le sacó un demonio y le metió 3. No es el hombre. No es el hombre. Es la inmundicia que hay adentro. Usted no busque cómo resolver su problema. Humíllese a Dios. Conviértase a Jesucristo. Conviértase de verdad a Dios. Limpie su corazón y usted va a ver que las cosas van a cambiar. Va a recibir esa fortaleza, va a recibir la sanidad,
va a recibir la fuerza divina, va a recibir la bendición, el bien y la misericordia. Lo va a seguir todos los días de su vida. No esté por las orillas buscando lo que no puede encontrar. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia.